Hola a todos y bienvenidos a Brumas del Pasado, hoy en la sección de Pioneros del Deporte. Bien, como han visto en el título del vídeo, vamos a hablar un poco de la historia de la bicicleta, desde su invención hasta nuestros días. Vamos a pasar un poco por, digamos, lo que ha ido evolucionando, todas las opciones que ha habido y, digamos, las mejoras técnicas. Vamos a verlo. Bien, pues les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Ya saben que a ustedes solo les cuesta un solo clic, pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos. Muchas gracias. Bien, si bien hay cierta evidencia discutible sobre la existencia de bicicletas antes de 1800, lo que sí está bastante aceptado es que la primera bicicleta la inventó en 1817 el barón Karl von Drais en Alemania. Se denominó Laufmaschine, que en alemán significa máquina andante. Fue patentada en 1818 como el primer transporte dirigible de 2 ruedas propulsado por un ser humano. Otros inventores pronto recogieron el concepto, especialmente Dennis Johnson en Londres, que creó una versión más nueva y mejorada de la máquina andante original de Drais. Tallada en madera casi en su totalidad y con una rueda delantera orientable, fue diseñada para reducir el tiempo de viaje a la mitad. Esta invención de 2 ruedas no disponía de pedales y los usuarios tenían que impulsar de una forma muy precaria este caballo de juguete, o así parecía, hacia adelante con los pies y deslizarse cuesta abajo, mientras era una labor a veces imposible guardar el equilibrio. Apodado el caballo de juguete, como el clásico caballo balancín, y oficialmente denominado velocípedo. De alguna manera se parecía en cuanto a forma a las bicicletas de 2 ruedas que conocemos hoy. Entre 1818 y 1820, tener un velocípedo se convirtió en una moda que se extendió por Europa Occidental y América del Norte y se consideraba un nuevo objeto que había que poseer, sobre todo en la sociedad londinense. Sin embargo, en pocos años su popularidad disminuyó y en algunas ciudades incluso se llegó a prohibir su uso, ya que causaba numerosos accidentes velocípedo-peatonales, que lamentablemente causaban bastantes daños, sobre todo a las personas que iban a pie. Entre 1820 y 1850, el velocípedo sufrió multitud de transformaciones, todas basadas en la idea de un vehículo de tracción humana que seguía tecnologías similares a la de su predecesor. Estos nuevos modelos tenían 3 o 4 ruedas y se denominaban triciclos o cuatriciclos. Además poseían diferentes formas y tamaños, pero aparecieron nuevas versiones con características extra, por ejemplo pedales y manivelas. Los pedales se utilizaban antes de la invención de las cadenas de la bicicleta y se colocaban lejos de la rueda motriz para dirigir la bicicleta hacia adelante. Bien, entre 1840 y 1870 se intentó desarrollar 3 ruedas para una bicicleta más eficaz. Durante la década de 1860, Pierre Michaud, fundador de la Michaud Company, desarrolló la primera bicicleta de 2 ruedas verdaderamente popular y comercialmente exitosa, que contaba con pedales y manivelas giratorias en la rueda delantera para que el ciclista pudiese conducir hacia adelante pedaleando. Fue un éxito repentino y por un instante la bicicleta se puso muy de moda. Sin embargo, tenía algunas desventajas. El uso de estructuras de metal rígidas y neumáticos de hierro hacían que las bicicletas fueran incómodas y podían llegar a pesar la friolera de 100 libras. Estas bicicletas pasaron a conocerse como cacharros. Como su nombre indica, eran extremadamente incómodas y difíciles de manejar, a pesar de ponerles asientos con muelles. También eran poco prácticas para montar, ya que el ciclista tenía que correr junto a ella y saltar sobre el sillín a gran velocidad. Después se comenzaron a producir una serie de cambios, incluidos neumáticos de caucho para reemplazar las ruedas de neumático metálico y rodamientos esféricos para mejorar el movimiento de los pedales de pie. En aquel momento también empezaron a tener éxito los triciclos y velocípedos de 4 ruedas, fomentando la aparición de inventores que intentaban desarrollar modos de transporte cada vez más eficaces.
Aunque en la actualidad China es conocida como la capital mundial de la bicicleta, esta fue introducida por primera vez en la década de 1860 por un funcionario chino llamado Bin Chan, quien en una visita a París se había visto cómo los velocípedos circulaban por las calles. Como estaba, digamos, en esa época China bajo el dominio occidental, no acogió demasiado bien otra invención extranjera y en general rechazó la idea. Hacia finales del siglo XIX, la mayoría de bicicletas de Shanghái eran utilizadas por extranjeros, mientras que los chinos lo que usaban era la silla de manos, lo que llamaban el rickshaw o el cochecito chino, inventado en 1870. Simplemente para una persona china respetable no era socialmente aceptable moverse de forma independiente, o peor aún, no estaba bien visto que se le viera sudar. Sin embargo, a pesar de la lenta adopción inicial de esta invención de dos ruedas, está claro que Bin Chan había abierto los ojos de uno de los mercados más importantes del mundo a la bicicleta. Bien, en la época de entre 1880 y 1910, digamos que lo que más cundió fue el estilo victoriano. Entre los años 1869 y 1880 aumentó la demanda de bicicletas que se pudieron utilizar en distancias más largas y a velocidades más rápidas. En la década de 1880 los fabricantes aumentaron el tamaño de la rueda delantera en proporciones espeluznantes. Esta nueva bicicleta con una rueda delantera gigante pasó a conocerse como penny farthing porque de perfil parecía un gran penique británico llevando a un cuarto de penique o farthing. Otros nombres que se le atribuyeron fueron rueda alta o bicicleta común y ganó una gran popularidad rápidamente, especialmente en Gran Bretaña y Estados Unidos. Varias invenciones que en ese momento redujeron el peso de la estructura y facilitaron la comodidad del ciclista. El diseño de la rueda se reforzó con radios y rodamientos esféricos. Pese a que el velocípedo fue popular solo durante un breve periodo de tiempo, se convirtió en un símbolo del ocio de la época victoriana tardía. Tal vez la rueda alta o el distintivo diseño del penny farthing hayan permitido ir más lejos y más rápido con cada revolución de la rueda motriz, pero evidentemente no resultaba práctico. Era de difícil dirección y conducción, cualquier tipo de obstáculo en el camino resultaba extremadamente peligroso y podía lanzar al ciclista de cabeza contra la carretera. De hecho, aprender a dar un cabezazo se convirtió en una habilidad necesaria que los ciclistas tenían que aprender. A pesar de las mejoras, como neumáticos de caucho llenos de aire y frenos, el velocípedo cayó en desgracia al poco tiempo, a finales de la década de 1890. La bicicleta de seguridad con las dos ruedas del mismo tamaño supuso uno de los desarrollos más importantes en la evolución de la bicicleta. Se convirtió en la estructura de la bicicleta actual, junto con otras características claves como pedales unidos que propulsaban la rueda trasera a través de la cadena de transmisión y los engranajes y manillares y horquillas que soportaban la rueda delantera. Esto todavía lo vemos presente en las bicicletas actuales. Esta época del ciclismo se conoce como la Edad de Oro o la locura de la bicicleta. También tuvo efectos de largo alcance sobre el papel de la mujer en la sociedad, fabricándose los primeros modelos de bicicleta específicos para la mujer, llegando a recibir el apodo de máquina de libertad. Las mujeres que montaban en bicicleta necesitaban también prendas de vestir más prácticas, ya que la moda en la época victoriana, los corsés, las faldas largas y pesadas, o las enaguas o los miriñaques, restringían sus movimientos a la hora de montar. Este nuevo modo de transporte ayudó a impulsar el desarrollo de una vestimenta más práctica y neutra para las mujeres, como los pantalones anchos o las faldas pantalón. Bien, en la época entre 1920 y 1950, la población evidentemente cambió de gustos y en el mundo occidental la moda de la bicicleta disminuyó dando paso al automóvil, que en aquel momento se consideraba el transporte del futuro. Tras los locos años 20 vino la Gran Depresión. El mundo sufrió un cambio muy drástico con una guerra mundial durante los años 30 y 40 y la Guerra Fría de los años 50. En los años 50 y 60 el automóvil era el rey y la mayor parte de las bicicletas que se vendían eran para niños, no para adultos.
En las ciudades los ciclistas solían ser vilipendiados por los conductores, ya que el coche se convirtió en el medio de transporte preferido para la mayoría de la gente. Sin embargo, curiosamente, durante la década de 1920, parecía que iban a contracorriente, en China el entusiasmo por el ciclismo se incrementó y en la década de 1930 se establecieron las primeras fábricas de línea de montaje para bicicletas fabricadas en el extranjero. Cuando en 1940 China se convirtió en la República Popular de China, el partido decidió que la bicicleta debía ser el modo de transporte urbano principal de la población. La mayoría de la gente se trasladaba del trabajo al hogar en bicicleta y en 1958 China llegó a producir más de 1 millón de bicicletas al año. De hecho, China es actualmente el primer productor del mundo en bicicletas y fabrica alrededor del 60% de todas las bicicletas que se venden en el mundo. Aunque otro tema a reseñar, aunque la primera vuelta a Francia, el primer Tour, se celebró en el cambio de siglo, no fue posible continuar la competición durante la Segunda Guerra Mundial. Y en 1947 la carrera gala se celebró por primera vez desde 1939. Recuerden que la Segunda Guerra Mundial fue del 39 al 45. Debido a la guerra y a las muchas cancelaciones de carreras durante un periodo de tiempo tan largo, era una incógnita saber qué ciclista podría ganar. La competición también excluyó a los equipos de Alemania e Italia, dado que Francia todavía estaba en guerra con Italia. El recorrido constaba de 20 a 25 etapas a través de Francia, Luxemburgo y Bélgica. El primer ciclista en llegar a la meta en el menor tiempo posible era el ganador de esa etapa individual. Este formato de dividir las etapas duraría hasta la bien entrada la década de 1980. En 1953 se introdujo el sistema de puntos con el maillot verde. El color verde fue elegido porque el Tour era entonces patrocinado por un fabricante de cortadoras de césped. Bien, años entre 1960 y 1990, el boom de la bicicleta. Tras las guerras y la Gran Depresión, la década de 1960 allanó el camino para los locos 70 y los años que vinieron posteriores. Fue uno de los momentos decisivos de nuestra historia reciente y un tiempo de esperanza, promesa y libertad de expresión en moda, arte y música. Evidentemente, a partir de aquí fue una década de cambio que también dejó una impresión duradera en la evolución de la bicicleta. Y más o menos el periodo entre los años 60 y 1975 en Estados Unidos vio uno de los mayores picos de popularidad de la bicicleta desde su invención. Empezó a cobrar popularidad como el boom de la bicicleta. Con una mayor conciencia para mantenerse en forma, las ventas de bicicletas se duplicaron entre el año 1970 y 1970 y volvieron a duplicarse entre el año 1971 y 1975. Este fue el momento en que nació la BMX, cuyo diseño se inspiró en los campeones de motocross y cuya popularidad se extendió por toda la cultura popular. Su aparición en clásicos de culto como ET, Karate Kid y BMX Bandits, junto al estilo libre BMXing, arraigó aún más su popularidad entre los jóvenes. Se podría argumentar que el ciclismo de montaña ha existido desde la invención de la bicicleta, ya que después de todo no había muchas carreteras pavimentadas en el siglo XIX. Pero a principios de 1980 se fabricó la primera bicicleta de montaña oficial, fabricada en masa, basadas en un diseño realizado en la década de 1970 por un grupo de hippies de California. Estas bicicletas fueron diseñadas para el ciclismo todoterreno y utilizadas principalmente para actividades como el freewheeling o, carreras por senderos de montaña, caminos no asfaltados, a campo a través, terreno áspero, etc. Cuando se fabricaron por primera vez, estas bicicletas podían ser tan demoledoras para los huesos como los originales cacharros, debido a su falta de suspensión y al uso de materiales pesados. Durante la década de 1980, los fabricantes de bicicletas comenzaron a integrar materiales ligeros de alta tecnología como el aluminio, amortiguadores y horquillas de suspensión en las bicicletas de montaña. Los neumáticos típicos de las bicicletas de montaña son anchos y ranurados para lograr la mayor estabilidad y equilibrio y que el ciclista tenga una buena adherencia al suelo.
Bien, desde el 2000 hasta la época en la que estamos, pues ya saben que hoy en día muchas ciudades de todo el mundo apoyan activamente al ciclismo y han creado una infraestructura para bicicletas bien definidas. Cada vez más personas recurren a las bicicletas como una forma ecológica y barata de moverse por la ciudad, así como una manera divertida de mantenerse en forma. Los primeros años del nuevo milenio vieron el inicio del movimiento hipster, que surgió en lugares como Brooklyn, Nueva York, y en Portland, Oregón, en Estados Unidos. Esta cultura se extendió como la pólvora por todo el hemisferio occidental y las principales marcas de ropa se sumaron a este movimiento. Además, se asoció con el hipster el llevar una bicicleta, y en las principales ciudades de Europa también se empezaron a usar los programas para compartir bicicletas y que las puedan usar cada persona fácilmente. Desde que el ciclismo urbano se ha vuelto más popular, también lo ha hecho la tendencia de personalizar las bicicletas, lo que lleva a la creación de la bicicleta de piñón fijo o fixie. Se trata en cierto modo de una bicicleta en su forma más básica, una bicicleta con una sola marcha que no tiene rueda libre, y sin embargo esto tiene su lado negativo. Si vas en fixie es imposible rodar sin pedalear. En cierto modo es como si la evolución de la bicicleta hubiera retrocedido al punto de partida. Las bicicletas fixie son ideales para el ciclismo en ciudad y como te obligan a pedalear, no importa lo lejos que vayas ni qué dirección tomes, arriba o abajo, también ayudan a mantenerse en forma. Las fixie suelen ser mucho más ligeras que otras bicicletas, lo que significa que es una bicicleta interurbana e ideal, un poco como un coche inteligente para ciclistas. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil, interesante. Y antes de terminar, vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por EBM Informática, y así, si alguna temática de alguno de ellos les interesa, pues pueden acceder a ellos fácilmente. Bien, el primero y el canal más grande es el canal de EBM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática. Tenemos cursos completos como de Word, Excel, Access, Photoshop, trucos y diversas explicaciones de aplicaciones normalmente de PC que les pueden ser muy interesantes. Y luego tenemos el canal de Brumas del Pasado, donde lo dedicamos a temas culturales. Por ejemplo, nos especializamos en vídeos de biografías de ficción, donde elegimos personajes ficticios y hacemos una cronología, una biografía, una vida y hechos como si hubiera existido realmente, y elegimos personajes de películas, series de televisión, de cómics, de videojuegos y de libros. También tenemos la sección de lugares ficticios, que es parecida a la anterior, pero cogiendo pues esos lugares que no han existido, y otra que sería la de biografías reales. Aparte tenemos secciones como secretos de la historia, una sección dedicada a los pioneros del cine que la llamamos en blanco y negro, y otra sección que se llama pequeña gran pantalla, que nos centramos más en el cine de hoy en día, rankings también de series de televisión, etcétera. Entonces, un canal muy completo donde van a encontrar diversos contenidos culturales muy interesantes. Para finalizar, tenemos el canal Just Surrender, donde tenemos curiosidades de videojuegos, historias de videojuegos y gameplays o walkthroughs, soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan, sobre todo del tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.